Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, leo esto, comparto brevemente a manera de entrada. El mayor riesgo para un magistrado no viene solo de las presiones externas, sino del agotamiento interior de las conciencias. Una excelente reflexión de Julio Calamandrei, que cita en su prólogo de 16 páginas Baltasar Garzón. Lo escribió en Seattle, Estados Unidos. Me dice nuestro invitado de hoy que para escribir este libro se llevó junto a Marcos Tarre 2 años y medio. Estado delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela. En este momento el presidente Maduro ha hecho un llamado a todo el país a luchar de otra manera contra la corrupción. ¿Puede ser esto una hoja de ruta? Sí, cuando el presidente Maduro habla de poder habilitante y de poder especial y de una ley habilitante, mejor dicho, y declarar la emergencia para enfrentar la corrupción, lo que se está poniendo en evidencia es aquello que dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Porque efectivamente quien ha tenido más poder durante todos estos años es el que tiene más responsabilidad en la administración de las finanzas públicas y del patrimonio público. Y si hay un problema de corrupción, de que hay un monstruo de 1000 cabezas, que es la corrupción, que se está tragando a la patria y a la revolución, es lo que demuestra lo que nosotros presentamos en este primer informe que hemos titulado Estado delincuente, porque las redes de la corrupción se han hecho tan poderosas que se han ido apoderando del Estado y la impunidad y la corrupción se ha adueñado del país. El 92% de los delitos que se cometen en el país no son sancionados. Tenemos un poder judicial que está corrompido y que la sociedad no cuenta con él para frenar precisamente a la corrupción. Necesitamos hacer un conjunto de reformas y cambios dentro del Poder Judicial, y allí también hace falta una jurisdicción especial que, en combinación con el esfuerzo de fiscales bien formados y capacitados y una división contra la delincuencia organizada también bien formada, con el perfil profesional adecuado, multidisciplinaria, que pueda ocuparse de la complejidad de este delito para seguirle el rastro al dinero de origen ilícito, que en fin de cuentas es la sangre que mueve al cuerpo de esta delincuencia organizada que se ha ido apoderando del Estado venezolano. De manera que una ley habilitante, unos poderes especiales, un acuerdo nacional es lo que debería proponerse, un consenso, y no meternos en una calle ciega de barrial para empantanar la lucha contra la corrupción y con descalificaciones y darle un sesgo político, porque la corrupción no tiene ideología y la corrupción necesita un cómplice necesario, o bien un pseudoempresario en el sector privado, o bien un alto funcionario del gobierno. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros este saqueo que ha sufrido el país? Cuando tú te pones a ver los apagones, el cortocircuito que está sufriendo Venezuela con las interrupciones en el servicio eléctrico, el pésimo servicio eléctrico que padecemos los venezolanos, y hablas de que en la emergencia eléctrica que se decretó hace apenas 2 años, se invirtieron 13.000 millones de dólares. 13 millardos de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están esas inversiones? ¿Dónde están los equipos que se compraron? ¿Están operativos? Tenemos la tecnología apropiada, tenemos los sistemas de mantenimiento adecuados para poner a funcionar esos equipos. Bueno, esas son las interrogantes que tiene que plantearse el gobierno, porque pareciera que una parte de esos recursos fueron a los bolsillos de estos grupos que han surgido por el maridaje entre altos funcionarios del gobierno y estos pseudoempresarios conocidos como los boliburgueses o los bolichicos, que son estos grupos que han ido emergiendo en todo este deterioro y esta descomposición que ha sufrido el país desde el punto de vista ético y moral, donde unos pocos, en una especie de capitalismo de casino, juegan con el dinero de muchos y lo usan para sus propios fines. Y el colmo es incluso que cuando tienen pérdidas, socializan las pérdidas para que las paguemos todos los venezolanos y con mayores carencias. Porque si tenemos deficiencia en el servicio eléctrico es porque se desviaron parte de los recursos, eso hay que investigarlo, y las autoridades tienen que investigarlo. Si tenemos deficiencias en los servicios públicos como hospitales, porque no hay reactivos, porque no están los equipos apropiados, es porque una parte del dinero que estaba presupuestado para atender esas necesidades de la población ha sido desviado a los bolsillos de la corrupción, donde estos grupos, nosotros allí hablamos incluso de una cifra nada más tomada de cada uno de los casos, y está
llegando a la conclusión de que son como 100.000 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto y del Producto Interno Bruto del país que se desvía por el charco de la corrupción que han montado estos grupos que de manera irregular están pensando todos los días cómo apropiarse de la renta petrolera? Es un asunto que debe ser investigado y el gobierno tiene allí una agenda, porque ellos son los que han administrado la hacienda pública, son los responsables de esto durante todos estos 14 años y tienen que responderle al país. Bueno, que se investigue qué ha hecho el gobierno por investigar las actividades del señor Alejandro Andrade, que fue tesorero general de la República durante 5 años, presidente de Banfoande, presidente de Bande. Allá en los Estados Unidos hay una investigación. Incluso se habla de que no solamente es Bande, sino que también es Banfoande. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso no se investiga aquí en Venezuela? Esa es la investigación que tiene que hacerse. Si hay la voluntad política del gobierno para enfrentar el problema de la corrupción, debe comenzar precisamente por allí, por investigar las actuaciones supuestamente irregulares en las que ha incurrido este personaje que ha sido señalado. O el caso de Rafael Icea, que fue gobernador de Aragua, pero que anteriormente fue ministro de Finanzas, y que hay un conjunto de cuestionamientos también a su gestión administrativa, incluso por el que resultó que incluso fue impresentable como candidato porque las propias bases del chavismo lo rechazaron. Entonces, eso tiene que investigarse. Es eso lo que el país está reclamando, que en vez de entrar nuevamente en una polémica, en una carrera de descalificación, buscando un poco aquello de que tú más. Sí, es verdad tal cosa, pero tú más. Entonces, un poco como siempre, ok, es verdad, hay problemas de corrupción, pero tú eres más corrupto. No, ese no es el debate que el país quiere. El país lo que quiere es que se busquen las soluciones para que el monstruo de la corrupción se pueda meter en la jaula de la justicia, de la legalidad, se pueda restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, que ha sido sustituido por esto que nosotros llamamos el Estado delincuente. Ahora fíjese, Tablante, usted ha sido parlamentario, el primer gobernador electo y luego reelecto en el Estado de Aragua, constituyente, corredactor de nuestra Carta Magna vigente, y en este momento ha hecho esta investigación. Es tan grande el compendio de datos, la ineficacia frente a la delincuencia organizada en Venezuela, se asocia a unos indicadores que ustedes también lo llaman ecuación, que incluye la corrupción, la impunidad y la criminalidad, los homicidios. ¿Cómo se imbrica todo esto? Sobre todo en el tema de la impunidad, ¿por dónde empezar? ¿Cómo? Porque además este libro también al final tiene propuestas. Sí, efectivamente, esa es una ecuación nefasta. La corrupción compra impunidad y el 92% de los delitos quedan impunes. Y el Poder Judicial, por supuesto, es el motor de esa impunidad, porque allí todo vale dinero. Allí se judicializa al que no tiene recursos para pagar una decisión que le sea favorable y se judicializa al inocente cuando no tiene recursos para pagar una decisión. Se le lleva a un proceso penal y se le priva de libertad. Sin embargo, a los vagabundos se les ofrece precisamente que anden impunemente por las calles siempre y cuando paguen por ello. Entonces, esa situación de descomposición del Poder Judicial debe ser atendida de inmediato, porque allí los indicadores de la criminalidad se disparan producto de esa ecuación que es corrupción, impunidad, delincuencia organizada y criminalidad. ¿Qué significa esto? Que el 38%, es nuestra hipótesis en la investigación que realizamos Marcos Tarre y yo, de los homicidios en Venezuela están relacionados directa o indirectamente con delincuencia organizada. Hay como 18.000 bandas que funcionan en el país de delincuentes, en las principales ciudades, de urbanizaciones y barrios, donde se controlan los territorios, donde bienes procedentes del delito de secuestro, hurto y robo. Ahí dice, por cierto, que el delito que más se ha incrementado en los últimos 10 años es el secuestro. Exacto, secuestro, robo y hurto de vehículos, sicariato, tráfico de drogas. En el tráfico de drogas nos preocupa mucho que 15.560 muchachos y muchachas de los barrios están en las cárceles por ser consumidores o microtraficantes. Pero solamente hay 32 casos de traficantes de drogas. Es decir, el aparato policial y judicial del país está enfocado en perseguir a los consumidores de drogas, pero es muy blando a la hora de perseguir a los traficantes de droga. Pareciera que esas toneladas que se descubren en el país tienen paticas y se mueven solas, cuando en realidad todos sabemos que hay una estructura criminal
que es la que sirve de logística a convertir a Venezuela en una especie de gran autopista de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa. Es un asunto que nosotros creemos que debe revisarse a la luz de un acuerdo para enfrentar el complejo problema de la delincuencia organizada, que a veces la gente lo ve como algo que es permisible. El delito de cuello blanco es como permisible, pero no lo relaciona la gente con el tema de los homicidios, o no lo relaciona con otros indicadores de la criminalidad, o no lo relaciona con las carencias que todos padecemos por los pésimos servicios públicos, porque la gente cree que es una cosa distinta. No, nosotros logramos en este estudio y en esta investigación establecer la conexión que hay entre la impunidad, la corrupción y los indicadores de violencia que estamos padeciendo. Este libro se titula Estado delincuente. Quiere decir que el Estado, además de los otros elementos que se puedan incluir para atacar el problema de la corrupción, tiene que ir a un ejercicio autocorrectivo. Bueno, ¿cómo se le entra al tema de la impunidad, de la administración de justicia? Tomando en cuenta que se ha hablado de la corrupción desde mucho antes del gobierno del presidente Chávez. No, y la corrupción tiene que ver, digamos, con las culturas y con las civilizaciones. Es un tema esencialmente vinculado a la codicia de los seres humanos. No pretendemos decir que la corrupción es de este gobierno o de esta administración, pero sin ninguna duda, cuando el propio presidente Maduro habla de poderes especiales y de habilitantes, lo que está poniendo en evidencia es que el monstruo de 1000 cabezas se puede tragar al país, a la patria, como él mismo lo ha señalado, y entonces precisamente hay un, digamos, desbordamiento del tema de la corrupción como consecuencia de que la impunidad se ha adueñado del país, como lo he dicho en forma reiterada. Entonces, ¿cómo reducir esto? En primer lugar, como lo he también señalado, hay que entrarle a una reforma al Poder Judicial. Hay que lograr estabilizar la carrera de los jueces con base a los méritos. No necesitamos jueces sin rostro, necesitamos jueces idóneos. Necesitamos, por ejemplo, que el 80% de los jueces no pueden seguir siendo provisionales y solamente el 15% titulares. Y un 5% de los jueces están suspendidos esperando que los destituyan. Necesitamos una carrera estable en el Poder Judicial. Y necesitamos también una jurisdicción especial con jueces bien formados, bien capacitados frente al problema de la delincuencia organizada, para que tengan los recursos desde el punto de vista jurídico y de su formación para enfrentar este problema. Tablante, ¿tú no crees que este libro, disculpa, es una suerte de recordatorio? Porque mucha gente y muchas instituciones podrán descubrir cosas en él, pero otros recordar. No, sí, aquí, por es ejemplo, una recopilación. Fíjate, aquí en las tipologías delictivas, por ejemplo, se habla del sicariato y hablan del sindicariato. Bueno, si estas cosas existen o no, aludiendo al tema de la impunidad que venías desarrollando, es el momento de actuar hace rato, ¿no? Sí, por ejemplo, el sindicariato se refiere a lo que está pasando en el sector de la construcción, donde muchos sindicalistas son acribillados a balazos por tratar de obtener algunos el control de ese mercado laboral. También el sindicariato o el sicariato en las actividades financieras. Han aparecido muertos que están relacionados o han sido asesinados vinculados a temas financieros en Fogade o a temas financieros con operaciones financieras de casa de bolsa o de seguro o de bancos, de estos bancos que fueron intervenidos durante el 2009, el 2010 y el 2011, donde se produjo un modus operandi a través de notas estructuradas y de bonos para saquear al país, para obtener, digamos, una tajada de la renta petrolera, que es un asunto que nosotros creemos que no puede quedar impune y que debe ser investigado exhaustivamente. Pero hay toda una ruta que nosotros tenemos como país con base a la cooperación internacional, a la cooperación policial y judicial, para recuperar el dinero que le han robado al país. Para que tengamos el mapa de dónde está ese dinero, que está bajo la sospecha de que se le robó a Venezuela, dónde está ubicado, en qué paraísos fiscales está, y para ello es indispensable que se adelanten las decisiones judiciales de manera definitiva, las condenas, para que los responsables paguen con la cárcel, pero para que también el país recupere el dinero que le robaron. Bueno, se agotó el tiempo rápidamente, se terminó de imprimir en julio, ya van por su segunda edición, 10.000 ejemplares. Sí, porque rápidamente los 5.000 ejemplares iniciales se vendieron, pero también creemos que hubo una mano que sospechosamente los compró a granel. Compraban 500 y 1.000,
Entonces sacamos la segunda edición con 10.000 ejemplares, pero ya el libro también está en digital, en el kiosco digital y en Amazon, para que tengamos la posibilidad de que los contenidos que ya están sean un aporte para el debate y para la discusión que el país necesita que con la mayor seriedad se haga sobre estos temas. Bueno, mucho éxito. Marcos Tarre, Carlos Tablante, prólogo de Baltasar Garzón, 16 páginas, hablan de un estado paralelo, secreto, más fuerte o quizás igual de rico que el que conocemos formalmente. Gracias por esta visita. Muchas gracias a ti, Eduardo.